Vamos a ver las amenazas y el peligro de contaminación del agua subterránea. Recordemos que la evaluación del peligro de contaminación del agua subterránea se puede abordar desde dos enfoques diferentes pero complementarios. El enfoque de la protección del agua subterránea y el enfoque de la protección de las captaciones. En esta oportunidad vamos a ver la etapa de reconocimiento de las principales fuentes potenciales de contaminación y luego el inventario detallado de cargas contaminantes al subsuelo. Según la pluma de contaminación que la descarga o lixiviado de una fuente o actividad potencialmente contaminante puede generar, las fuentes se pueden clasificar en fuentes difusas, cuando no generan plumas de contaminación del agua subterránea claramente definidas, normalmente impactan en un área extensa del acuífero, como por ejemplo la actividad agropecuaria. Fuentes de contaminación puntual, cuando normalmente producen plumas claramente definidas y más concentradas, lo que facilita su identificación y en algunos casos su control, por ejemplo, las fugas de tanque. Y multipuntuales, que son aquellas fuentes que producen plumas bien definidas pero abarcan un área extensa. Según su ocurrencia, las fuentes o actividades potencialmente contaminantes pueden ser parte inevitable o integral de las actividades humanas, pero también se puede generar una carga contaminante en forma incidental, por ejemplo, por la inyección de algún contaminante al subsuelo, o accidental por el ingreso de sustancias contaminantes al subsuelo como consecuencia de accidentes en las rutas de transportes o derrames de tanques de almacenamiento. Según su perspectiva histórica, las fuentes o actividades potencialmente contaminantes pueden ser pasadas, existentes o futuras. Las fuentes pasadas o heredadas, cuando la actividad contaminante cesó años o décadas previos al momento del estudio, pero persisten los procesos de contaminación en el ambiente subterráneo. Existente cuando las actividades que se están desarrollando en el área que es objeto de estudio, y fuentes potenciales futuras, aquellas relacionadas con actividades que se encuentran en una etapa de planificación. Dentro de las fuentes de contaminación difusa se encuentran las áreas residenciales urbanas y la actividad agropecuaria, y dentro de las fuentes de contaminación puntual, la actividad industrial, las lagunas de efluentes, la disposición de residuos sólidos, las estaciones de servicio, actividades mineras y explotación de hidrocarburos, los terrenos contaminados, los cursos de aguas superficiales contaminados, rutas de transporte, cementerios, entre otros. En esta tabla pueden observar qué tipos de contaminantes pueden alcanzar la zona saturada del acuífero proveniente de distintas actividades potencialmente contaminantes. Una vez realizado un reconocimiento de las principales fuentes potenciales de contaminación del agua subterránea y teniendo en cuenta un enfoque de la protección de las captaciones, se debe realizar un inventario detallado de las fuentes potenciales de contaminación. En ambos casos, es fundamental evaluar qué actividades constituyen una amenaza de contaminación del agua subterránea, o sea, identificarlas, localizarlas espacialmente y hacer una caracterización sistemática de las mismas. Además, es importante conocer la evolución histórica de la actividad. El inventario se realiza en varias etapas. Primero debe diseñarse el inventario, o sea, identificar los objetivos del mismo, la fuente de información disponible, los recursos financieros, el personal y la selección del método a utilizar. La segunda etapa corresponde a la implementación del inventario, donde se organizan los grupos, se preparan planillas, se realiza el inventario propiamente dicho con la metodología seleccionada y luego se verifican los datos, se clasifican y categorizan las fuentes potenciales de contaminación en forma preliminar. Se evalúa la necesidad de información adicional y la necesidad de reconocimiento de campo.
Finalmente, en la etapa de evaluación y síntesis, se organizan y evalúan los datos, se evalúan y clasifican las fuentes, se producen mapas y el inventario final, y de ser necesario se hacen recomendaciones para el control de la contaminación. Una metodología para caracterizar la amenaza de contaminación de las actividades humanas es el método POSH, cuyo nombre proviene del acrónimo Pollutant Origin Searches Hydraulically. Considera el tipo de contaminante asociado a esa actividad, o sea, PO, y el agua utilizada en esa actividad, que es la que conduce los contaminantes, o sea, SH. Es una metodología sencilla, pues utiliza datos existentes que clasifica la amenaza en 3 niveles: elevado, moderado y reducido. Esta tabla muestra la categoría de amenaza de contaminación de fuentes difusas como saneamiento in situ y prácticas agrícolas. En el caso del saneamiento in situ, considera que una cobertura del servicio de cloacas menor que el 25%, con una densidad poblacional superior a 100 personas por hectáreas, constituye una amenaza de contaminación elevada. En el caso de una cobertura del servicio de cloacas mayor que el 75% y una densidad poblacional inferior a 50 habitantes por hectárea, la amenaza de contaminación se considera reducida. Para el caso de las prácticas agrícolas, los cultivos comerciales intensivos y la mayoría de los monocultivos en suelos bien drenados, en climas húmedos o bajo riego con baja eficiencia, en sectores con pastores intensivos sobre praderas altamente fertilizadas, se considera que la amenaza de contaminación es elevada, mientras que la rotación de cultivos tradicionales, el pastoreo extensivo, sistemas de granjas ecológicas, cultivos bajo riego de alta eficiencia en áreas áridas, resultaría en una amenaza de contaminación reducida. En esta tabla se presenta la amenaza que representan las fuentes puntuales de contaminación. Por ejemplo, la disposición de residuos sólidos constituye una amenaza elevada si recibe residuos de industria tipo 3, moderada si recibe residuos residenciales y de industrias tipo 1 en zonas donde la precipitación es superior a 500 milímetros anuales, y reducida cuando recibe residuos residenciales y de industrias tipo 1 en zonas donde la precipitación es menor que 500 milímetros anuales. Las industrias tipo 1 tienen una amenaza reducida, las tipo 2 moderada y las tipo 3 elevada. Dentro de las industrias tipo 1 se encuentran las carpinterías, las fábricas de alimentos y bebidas, destilerías de alcohol y azúcar, procesamiento de materiales no metálicos. Se consideran industrias tipo 2 las fábricas de caucho, pulpa y papel, textiles, artículos eléctricos, fertilizantes, detergentes y jabones. Y tipo 3, industrias tipo 3, los talleres mecánicos, refinerías de gas y petróleo, manufacturas de pesticidas, plásticos, productos farmacéuticos y químicos, curtiduría, fábricas de artículos electrónicos, procesamientos de metal. En exploraciones mineras y petroleras se considera que la amenaza de contaminación es elevada, excepto en algunas minas y canteras de materiales inertes en que la amenaza podría ser moderada. Las estaciones de servicio y las rutas con tráfico regular de sustancias químicas peligrosas también podrían considerarse con una amenaza moderada, mientras que los cementerios con una amenaza reducida. Finalmente, en un plan de protección de la calidad del agua subterránea, se deberá realizar una evaluación del peligro de contaminación del acuífero. Aquí es importante destacar la diferencia entre peligro y riesgo de contaminación del agua subterránea. El peligro de contaminación del agua subterránea refiere a la probabilidad de que el agua subterránea se contamine a concentraciones superiores a las indicadas en las guías para agua potable
por el ingreso de un contaminante en el subsuelo como consecuencia de una descarga generada en la superficie del terreno. Y el riesgo de contaminación del agua subterránea, en este caso ya estamos hablando de que el agua del acuífero se encuentra contaminada y entonces tenemos que pensar en una amenaza a la salud humana por la contaminación del agua subterránea por una descarga específica de un contaminante detectada en las estaciones de suministro de agua potable o la amenaza a un ecosistema por la contaminación del acuífero. Como dijimos anteriormente, el peligro de contaminación del agua subterránea es la interacción entre la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero y la amenaza debida a las actividades potencialmente contaminantes. La interacción entre ellos, este peligro de contaminación de agua subterránea, puede resultar en extremo, alto, moderado, bajo y muy bajo. Recordemos este mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero en el área de la cuenca del arroyo Cululú en la provincia de Santa Fe, en el que se distinguen áreas de vulnerabilidad media, alta y muy alta. Si consideramos el mapa de vulnerabilidad anterior y que la actividad agropecuaria constituye una amenaza elevada de contaminación del agua subterránea, resultan áreas de peligro de contaminación alto, muy alto y extremadamente alto. Finalmente, la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero y su mapeo, el inventario de las actividades potencialmente contaminantes y la categorización de la amenaza que ellas generan y los mapas, y la evaluación y el mapeo del peligro de contaminación del agua subterránea son herramientas muy valiosas para elaborar estrategias de control del peligro de contaminación del agua subterránea.